que puedan ver correctamente lo que se ve en la pantalla, la videocámara. El tema que nosotros vamos a tratar hoy es el de los desafíos de la jurisdicción constitucional salvadoreña frente al COVID-19. Ahí tenemos una primera diapositiva que es parte de la plantilla que ha elaborado la Universidad de Gerardo Barrios, quizás con foto y todo, ¿verdad? Pero pasemos al contenido de la presentación. Bueno, en primer lugar, vamos a partir de una idea. La filosofía converge en una idea común. La idea común en la que converge la filosofía es que el COVID-19 es una amenaza que ha llegado para quedarse. Fíjense bien, si nosotros revisamos la historia, nos encontramos que de todas las enfermedades infecciosas que han existido, solamente 2 han podido ser erradicadas por el humano. Tenemos en primer lugar la viruela y tenemos en segundo lugar la peste bovina. Si nosotros analizamos esta situación, nos podemos dar cuenta que es un buen indicador de cómo históricamente en la medicina el ser humano tiene muy poco que hacer o muy pocas posibilidades de frenar una enfermedad infecciosa. Claro, las medidas que siempre se han tomado, por ejemplo, las cuarentenas, las vacunas preventivas, han servido para reducir el número de contagiados, pero la erradicación absoluta de un virus o de una enfermedad infecciosa solamente ha sido posible en 2 de los casos. Y si nosotros vemos esta situación, tendríamos que analizar cuánto ha durado cada una de estas enfermedades infecciosas en la historia de la humanidad. Y con lo que nosotros nos encontramos es con que la viruela, en primer lugar, encontramos nosotros referencias históricas de allá por el siglo XVII, de allá por el siglo XVIII, en las que ya nos hacen ver que hay personas infectadas con el virus. Pero es hasta el año 1980 que la Organización Mundial de la Salud da por erradicada la enfermedad. Se considera que hoy en día, ya en el año 2020, nuestros cuerpos han perdido la memoria viral y por tanto no podrían hacer frente a una reinfección de este virus. Luego analizamos la peste bovina y de igual manera nosotros encontramos referencias históricas de allá por el siglo XVII en las que se hacían intentos de vacunación en Países Bajos, en Inglaterra, y es hasta el año 2011 que la Organización Mundial de la Salud da por erradicada la peste bovina. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que el COVID-19, una enfermedad que está azotando a toda la humanidad, y El Salvador no es la excepción a eso, será una enfermedad con la que tendremos que aprender a convivir. Y claro, esto supone desafíos de toda clase. Esto supone desafíos médicos, esto supone desafíos financieros, esto supone desafíos económicos, desafíos laborales, pero hoy nos vamos a centrar nosotros en los desafíos que esto va a implicar para la jurisdicción constitucional salvadoreña, que ciertamente se encuentra con una situación imprevista y que, pues aunque tiene una regulación constitucional, una regulación legal y tiene pues ciertos mecanismos para poder hacer frente a esto desde el plano normativo, ciertamente requiere de una readecuación. Veamos, tenemos el primer desafío. Yo creo que el primer desafío es un desafío que tiene que ver con la forma en la que la Sala de lo Constitucional tiene que reingeniárselas en el desarrollo del test de proporcionalidad. Porque hasta la fecha, si nosotros revisamos la jurisprudencia, encontramos una abundancia de precedentes constitucionales que se refieren a la proporcionalidad por la prohibición de exceso, pero encontramos muy poca jurisprudencia. De hecho, hay una sentencia nada más que ha abordado la proporcionalidad cuando se manifiesta en el otro extremo, que es la proporcionalidad por protección deficiente. Veamos un poco. El principio de proporcionalidad opera de esas 2 maneras que yo acabo de mencionar. Tenemos, por un lado, la proporcionalidad como prohibición de exceso. Y tenemos, por el otro lado, la prohibición de protección deficiente. Cuando nosotros hablamos de proporcionalidad como prohibición de exceso,
Estamos hablando de medidas limitadoras que intervienen en posiciones fundamentales de defensa de un derecho fundamental. Y estas posiciones fundamentales de defensa son las que generan un deber correlativo de abstención o de no hacer para los sujetos obligados a la satisfacción del derecho. Pero tenemos una segunda forma del principio de proporcionalidad, que es la prohibición de protección deficiente. En este segundo caso, lo que afecta la medida es una posición fundamental de prestación. Esta posición fundamental de prestación supone un deber de acción, una obligación de hacer para el sujeto obligado a la satisfacción del derecho. Pensemos en dos ejemplos paradigmáticos de estas dos maneras de posiciones fundamentales. Si pensamos en posiciones fundamentales de defensa, dos ejemplos muy básicos que podríamos encontrar en nuestra Constitución serían la inviolabilidad de la morada del artículo 20 de la Constitución y la inviolabilidad de la correspondencia del artículo 24 de la Constitución. Estas dos categorías normativas que encontramos en la norma fundamental tienen ciertamente un contenido fundamental de defensa bastante plausible, bastante notorio y bastante fácil de comprender. En estos casos, lo que el Estado tiene como obligación principal es abstenerse de violar la morada y de violar la correspondencia. Esto no implica que esas posiciones fundamentales de defensa no puedan ceder, simplemente implica que hay una protección prima facie o una protección de entrada de esas posiciones fundamentales. Luego, cuando nosotros nos ubicamos en el otro extremo, que es el de las posiciones fundamentales de prestación, pues entonces a nosotros se nos viene a la cabeza los derechos sociales, porque los derechos sociales tienen principalmente o se traducen principalmente en obligaciones de hacer, en cosas que el Estado tiene que satisfacerle a la persona humana. Nosotros pensamos, por ejemplo, en el derecho a la educación, que para ser satisfecho necesita de la creación de centros educativos, de la contratación de personal, de la elaboración de políticas públicas de educación. Nosotros pensamos en el derecho a la salud, que requiere de hospitales, de unidades de salud, de médicos contratados, de medicinas compradas, de tratamientos que sean necesarios para poder restablecer la salud en las tres dimensiones que la reconocen los cuerpos internacionales y la jurisprudencia constitucional, que son, pues, la salud física, la salud mental y la salud que le llama salud moral. La jurisprudencia y estos tratados internacionales. ¿Qué es lo que ocurre entonces con esto? ¿Por qué se produce un problema para la jurisdicción constitucional? Porque si nosotros pensamos en que todos los derechos fundamentales poseen un contenido dual, que es algo que ya la Sala de lo Constitucional ha dicho, que significa que todos tienen un contenido de defensa y un contenido prestacional, al margen de que nosotros podamos encontrar primariamente un contenido de una u otra naturaleza, lo cierto es que al tener ese contenido dual, todos estos derechos están sujetos a un análisis de proporcionalidad por exceso o por deficiencia. Veamos un ejemplo. Acabamos de hablar de ciertas categorías fundamentales que se traducen en contenidos de defensa y en contenidos de prestación. Veamos el caso de la salud y de la educación. Nosotros podríamos pensar que la satisfacción de estos derechos fundamentales únicamente exige obligaciones de hacer, actos que el Estado debe ejecutar, actos que en ciertos casos los particulares también tienen que ejecutar, porque, ya lo ha dicho la Sala, hay derechos fundamentales que vinculan a los particulares. Este es el caso, por ejemplo, de lo que dijo la Sala de lo Constitucional en la inconstitucionalidad 8-2015 respecto de ciertos derechos laborales. Bueno, pero esto no significa que estos derechos no tengan un contenido de defensa, un contenido de obligaciones de abstención. Veamos este caso. Imagínense en el derecho a la salud. Imagínense en el derecho a la educación. Si nosotros pensamos en estos dos derechos, hay una obligación de no hacer inmediata que tienen todos los estados, la prohibición de discriminación. En un libro sobre derechos económicos, sociales y culturales que elaboró el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos,
dice que esa es una obligación inmediata de todo derecho social. El Estado está en la obligación de no discriminar en el acceso a esos derechos fundamentales con un contenido primariamente prestacional. Luego, si nosotros pensamos en estos derechos que tienen principalmente posiciones fundamentales de defensa, o sea, obligaciones de no hacer, obligaciones de no entrometerse en el derecho fundamental, también nos encontramos con que estos derechos fundamentales tienen una vertiente prestacional. Imagínense ustedes en el derecho al sufragio. Si nosotros pensamos en el derecho al sufragio, pues para que las personas puedan, por ejemplo, salir y votar, se necesita de un evento electoral montado, se necesita de la compra de las papeletas, se necesita de pagarle a las personas que están en las juntas de sector de votos. Todas esas son obligaciones de hacer que tiene el Estado. Entonces, como todos los derechos fundamentales tienen esos dos contenidos, esto supone que esos derechos fundamentales se pueden analizar en el examen de proporcionalidad tanto por exceso como por deficiencia. Veamos, ¿cuál sería acá entonces el reto para la sala de constitucional? ¿Cuál sería el desafío de la sala de lo constitucional? Sería que la sala de lo constitucional debe trabajar en la jurisprudencia sobre el test de proporcionalidad por protección deficiente. Porque si nosotros nos planteamos un escenario que obviamente no deseamos, pero que puede llegar a ocurrir, en el que se desate una auténtica crisis sanitaria, en el que tengamos un número de contagiados alto, en el que tengamos muchas personas que requieran de atención primaria de salud, pues obviamente esto significaría que la sala de lo constitucional se va a ver saturada por alegaciones de desproporcionalidad en el derecho a la salud, pero no por una protección, pero no por una prohibición de exceso, sino porque va a haber una protección deficiente de este derecho fundamental. Entonces, ¿cómo es que nosotros encontramos acá, primero, la estructura de este desafío y segundo, una posible solución para ese desafío de la sala? A partir de una comparación entre el contenido que tiene el examen de proporcionalidad en el primer caso y el que tiene en el segundo caso. Si nosotros vemos el examen de proporcionalidad en la prohibición de exceso, que es el cuadrito que a ustedes les debería de aparecer al lado izquierdo de sus computadoras, se entiende con tres escalas y un presupuesto de análisis. Tenemos en primer lugar el presupuesto, que es que se trate de una injerencia o de una auténtica limitación del derecho fundamental. Decimos que tiene que haber una injerencia o una limitación del derecho fundamental porque así como la Sala de lo Constitucional ha reconocido en la Inconstitucionalidad 13-2012, hay simples regulaciones de un derecho y hay limitaciones de un derecho. Cuando se trata de simples regulaciones, no hay necesidad de hacer un examen de proporcionalidad porque sencillamente no hay injerencia en las posiciones fundamentales protegidas por el derecho. En cambio, si se trata de una auténtica limitación, si efectivamente las posiciones fundamentales se ven afectadas porque los sujetos que pueden ejercer, las acciones que pueden ser ejercidas por el derecho, se ven disminuidas por la medida que se adopta, entonces ya tenemos una limitación, ya tenemos una injerencia. Y ese presupuesto nos lleva a nosotros al análisis de tres escaños del examen de proporcionalidad en la prohibición de exceso. Tenemos en primer lugar el examen de idoneidad. A partir de una reconstrucción de lo que ha dicho la Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, por ejemplo, las inconstitucionalidades 61-2009, 109-2013, 105-2014, podemos decir que el examen de proporcionalidad se compone en el escaño de idoneidad de tres análisis. Primero, hay que determinar que la medida persigue un fin legítimo, entendiendo que un fin es legítimo cuando no está prohibido expresa o implícitamente por la Constitución. Después de que determinamos que esta medida tiene un fin legítimo, nosotros debemos analizar la adecuación entre el medio empleado y la consecución del fin perseguido, porque debe haber alguna relación de idoneidad en sentido más específico entre el medio y el fin.
Si el medio que nosotros empleamos o si el instrumento que nosotros empleamos para conseguir una finalidad no nos sirve en absoluto para poder llegar a ella, entonces la medida es idónea. Y luego, algo que la Sala de lo Constitucional introdujo en la Inconstitucionalidad 109/2013 es la razonabilidad. La razonabilidad en este caso se circunscribe o se trata de que la medida tenga una base objetiva. La medida no puede ser arbitraria, sino que debe haber una base objetiva para la adopción de la medida restrictiva de un derecho fundamental. Si nosotros superamos este test, entonces pasamos al escaño de necesidad. Solamente si superamos el escaño de idoneidad tenemos que pasar al siguiente por el carácter escalonado que tiene el principio de proporcionalidad. ¿Qué es lo que nosotros examinaríamos en la prohibición de exceso en este escaño de necesidad? Que no exista otro medio alternativo que guarde al menos la misma idoneidad que el que se ha empleado, pero que sea menos pernicioso para el derecho fundamental que esté en juego. Si nosotros encontramos otro instrumento u otro medio que nos sirve para conseguir el mismo fin, pero que no produce el mismo nivel de afectación, porque produce una afectación menor, pues entonces diríamos que la medida no es necesaria. Quien debe proponer ese medio alternativo siempre es el demandante, porque es parte de sus cargas de la argumentación. Luego tenemos la proporcionalidad en sentido estricto, que no es más que la ponderación. En este caso, lo que se hace es analizar el peso abstracto que tienen estos derechos fundamentales en juego, en los grados de afectación que se producen en el caso concreto y un análisis de esas posibilidades fácticas en relación con el caso. Cuando hablamos de posibilidades fácticas, en este caso es el grado de seguridad que hay en las afirmaciones fácticas que se hacen. Si es totalmente seguro, si es algo simplemente plausible o probable, o si es algo no necesariamente falso. Si la medida resulta ser una medida que produce más afectación que beneficios, entonces no supera la proporcionalidad en sentido estricto y es, por tanto, una medida inconstitucional. Así opera en el esquema que la Sala de lo Constitucional ha trabajado bastante en su jurisprudencia, pero tenemos el otro lado, que es el cuadrito del lado de la derecha, la prohibición de protección deficiente. La Sala de lo Constitucional solo cuenta con una sentencia en la que se ha referido a la protección deficiente. Es la Inconstitucionalidad 91/2007. Pero, ¿qué tiene de problemático esa sentencia para efectos de la estructura del test? El problema con el que cuenta esa sentencia es que no pasó del primer escaño del análisis. La Sala de lo Constitucional nunca superó el test o escaño de idoneidad. Y de paso, como vamos a ver más adelante, incluso en el abordaje que hizo de la idoneidad no fue tan precisa como debió haber sido. Veamos, ¿cómo tendría que estructurarse un test de proporcionalidad por protección deficiente? Tendría que estructurarse así. Primero, el presupuesto. A diferencia de la prohibición de exceso, que tiene como presupuesto la injerencia en una posición fundamental de defensa, en el caso de la prohibición de protección deficiente, el presupuesto sería la injerencia en una posición fundamental prestacional, en una posición fundamental que establezca o que genere obligaciones de hacer. Si superamos ese presupuesto, y efectivamente es una injerencia, pasamos a la idoneidad. Acá se marca una primera diferencia que hay en el contenido estricto del test de proporcionalidad, porque en el test de proporcionalidad por prohibición de exceso, cuando nosotros analizamos el fin constitucional, debe ser un fin legítimo, o sea, un fin no prohibido por la Constitución. Pero en la protección deficiente, el fin debe ser un fin necesario. Solo podemos dejar de satisfacer una posición fundamental prestacional si lo hacemos por satisfacer otro fin constitucional que también es necesario satisfacer. Solo así se entiende que nosotros dejemos de brindar las acciones necesarias para dar por satisfecho en plenitud un derecho fundamental con contenido prestacional.
Luego, el test de proporcionalidad va a implicar una relación de adecuación y va a implicar siempre una relación de razonabilidad como en la prohibición de exceso. Acá hubo un problema en la inconstitucionalidad 91-2007. Si nosotros revisamos la inconstitucionalidad 91-2007, cuando hace el análisis de idoneidad, dice que la medida debe ser una medida que no esté prohibida por la Constitución. En ese caso, la sala retoma el examen de proporcionalidad de prohibición de exceso y se desentiende de que en ese caso estaba analizando por proporcionalidad de la otra vertiente, no de la primera. Y ahí es donde comienzan entonces los desafíos. En un nuevo análisis en el que la sala de lo constitucional tenga que hacer un examen de proporcionalidad por protección deficiente, necesariamente va a tener que hacer referencia a la inconstitucionalidad 91-2007 y detectar ese error estructural que dejó dicho en la primera inconstitucionalidad. Es la única manera en la que le dé un sentido adecuado a esta vertiente del test de proporcionalidad. Luego, si la medida resultase ser idónea, el siguiente escaño ya no es un escaño de necesidad, sino que es un escaño de suficiencia o medio alternativo más idóneo. ¿Por qué no es un examen de necesidad? Porque en este caso no vamos a analizar si hay otra medida menos lesiva, porque precisamente el análisis se centra en la inexistencia de medidas. No puedo pensar en que voy a encontrar una medida alternativa si lo que estoy diciendo argumentalmente es que no existe la medida protectora. Entonces, ¿qué es lo que se debe decir acá? Lo que se debe decir acá es que hay una forma de lograr siempre la satisfacción de ese fin por el cual no se satisface la posición fundamental de protección y que además permitiría proteger ese contenido constitucional. O sea, lo que voy a decir acá es, mire, muy bien, yo entiendo que el fin que usted persigue es un fin necesario, pero fíjese que sin dejar de cumplir con ese fin, usted podría satisfacer esta posición fundamental prestacional de esta manera. Y ahí le da un medio alternativo más idóneo, un examen de suficiencia. Luego, si superase este escaño, el examen de proporcionalidad, nosotros pasaríamos a la proporcionalidad en sentido estricto. ¿En qué consistiría la proporcionalidad en sentido estricto en este escenario? Ya no consistiría en que la ventaja no supera la desventaja. En este caso es casi que un análisis de proporcionalidad directa, no de inversa proporcionalidad como en el primer escenario, sino de proporcionalidad directa. ¿Qué significa eso? Que si el grado de no satisfacción del derecho fundamental es mayor que el grado de satisfacción que obtiene el fin constitucional necesario, entonces la medida es inconstitucional. Si me llega, por ejemplo, a esta altura el grado de no satisfacción del derecho fundamental prestacional y me llega apenas a esta altura el grado de satisfacción del fin necesario, veo que acá la proporcionalidad está más arriba y por lo tanto la medida sería inconstitucional. Ese es para mí el primer reto con el que se enfrenta el SAT. Cuando nosotros terminemos la ponencia, o sea, esto va a durar de 5 a 6 y cuando yo termine la ponencia, pues ustedes van a tener un espacio de media hora en el que me van a poder hacer todas las preguntas que ustedes deseen y yo las voy a contestar. Voy a pedirle al licenciado Mario que me está acompañando en las cuestiones de tipo informático para que él les habilite el micrófono y ustedes puedan hacer sus preguntas de viva voz. Así que ahí vayan anotando si acaso les va surgiendo alguna y también pues se aceptarían comentarios complementarios que ustedes quisieran hacer a la presentación que yo voy realizando. Veamos el segundo desafío. El segundo desafío de la Sala de lo Constitucional va a estar ligado al acceso a la información. La Sala ha reconocido que hay un derecho de acceso a la información pública que consiste en la facultad de solicitar o requerir la información bajo control o en poder del Estado, con el deber correlativo de este de garantizar su entrega oportuna o fundamentar la imposibilidad de acceso con base en una causa prevista por la ley y compatible con la Constitución.
Ahí tenemos en el pie de página algunos precedentes de sala y algunos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refieren a este derecho fundamental. Este derecho se rige por un principio, que es el principio de máxima divulgación. La regla general es que la información tiene carácter público y la excepción es la reserva. O sea, nosotros partimos, cuando hablamos de información pública, que esa información pública son datos a los cuales el ciudadano tiene derecho a acceder. Y solo excepcionalmente, por causas que van a estar siempre previstas en una ley, por lo tanto existe reserva de ley en cuanto a esta materia, y que sea compatible con la Constitución, nosotros podríamos negarle el acceso a esa información a los ciudadanos. Imagínense que en algunos otros países incluso existen organizaciones ciudadanas que se les llama veedurías ciudadanas, que sirven para fiscalizar la actuación gubernamental en relación con el acceso a la información pública. Este derecho fundamental es imprescindible, porque esto es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones, para la formación de un Estado democrático. Porque la única manera en la que las personas pueden expresarse libremente es contando con información oportuna, veraz y completa acerca del tema sobre el cual van a opinar. ¿Cuáles son las obligaciones que tendría la Sala de lo Constitucional en relación con este derecho? Para mí es una obligación dual. En primer lugar, la obligación de tutelar las violaciones que se hagan al derecho de acceso a la información pública. Y en segundo lugar, brindar la información pública que se encuentre en su poder. En el primer caso, o sea, en cuanto a la tutela del derecho de acceso a la información pública, lo que nosotros tenemos que considerar como punto de partida es que hay una especial protección a la información que se relaciona con funcionarios públicos o candidatos a ser funcionarios públicos, con asuntos públicos o políticos y con cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales. O sea, hay un universo de información. Por eso se habla de un principio que al menos a mí no me suena que la sala hasta el momento lo haya podido tocar a plenitud, que se denomina principio de pluralismo informativo. Se entiende que los medios que informan nunca deben estar concentradas en pocas manos. Los medios que nos difunden la información nunca deben estar concentrados en pocas manos. Y la información que fluye nunca debe ser información lineal, sino que debe haber posibilidad de que en el universo informativo que exista haya pluralidad para que las personas puedan conocer las posiciones encontradas en relación con estos temas de interés. Pero en el caso del COVID-19, a mí me interesa una manifestación particular del derecho de acceso a la información pública. Y es esa manifestación en la cual el derecho de acceso a la información pública interacciona con el derecho a la salud. Fíjense que en los precedentes que aparecen citados en la nota a pie de página número 2, la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han ocupado de una posición fundamental del derecho a la salud, y es el derecho al consentimiento informado. ¿Qué implica el consentimiento informado? En materia de salud, supone que si una persona se va a someter a un tratamiento médico, debe contar con información oportuna y adecuada en relación con ese tratamiento. Por tanto, para poder brindar ese consentimiento informado, la persona necesita saber, en primer lugar, cuál es su diagnóstico. Yo no puedo pensar que una persona vaya a aceptar simplemente someterse a un tratamiento si ni siquiera sabe qué es lo que se le ha diagnosticado. Necesita saber también cuál es el tratamiento que se le va a brindar y cuáles son los efectos secundarios que podría traer ese tratamiento. Pues claro, yo necesito saber, por ejemplo, que a manera de un caso hipotético, yo soy hipertenso, yo tengo diabetes, yo tengo una afección cardíaca y me voy a someter a un tratamiento sin saber qué interacción tiene ese tratamiento con la afección que yo tengo, pues entonces yo no puedo dar un consentimiento informado si quiero o no quiero someterme a él. Esto también implica que yo debo saber quién es la persona que me va a tratar en la medida de lo posible.
porque podrá ser una persona con una profesión médica, pero seguramente o muy probablemente no sea el médico con la especialidad adecuada para brindarme un tratamiento de esa naturaleza. También yo necesito saber qué va a ocurrir antes, durante y después del tratamiento. Y pueden haber secuelas por haberme sometido a él. Para esto, la doctrina sostiene que hay una obligación de informar de tipo gradual. La doctrina dice que cuando se trata de medicina no necesaria, por ejemplo, vasectomías, ataduras de trompas de falopio, que son, si bien son cirugías de carácter médico y son tratamientos médicos, son optativos. La persona puede decidir libremente someterse a él o no. En esos casos, la obligación es más intensa. Y es más intensa por la sencilla razón de que al no ser necesario, mi vida no se pone en peligro, ni mi salud va a desmejorar por no someterme a ese tratamiento. En cambio, la obligación es menos intensa cuando se trate de medicina curativa o necesaria, porque en este caso se trata de salvaguardar el derecho a la salud de la persona. Entonces, en ese caso, la doctrina sostiene que la obligación es menos intensa, pero siempre existe. Ahora, ¿por qué creo yo que aquí la sala tiene un auténtico reto? Porque nosotros no podemos ignorar un dato social. Muchas personas en las redes sociales, estas que se encuentran en los centros de contención, dicen, a mí me han hecho la prueba, pero no me dicen cuál es el resultado de mi prueba. Pues ciertamente estas personas podrían en algún momento decir, mire, sala de lo constitucional, yo quiero que usted tutele mi derecho a la salud en su manifestación de acceso a la información relacionada con mi salud. Y es información pública porque quien posee esa información es el Estado. Y luego, lo otro que también interactuaría en un caso como esto es la autodeterminación informativa. Es información mía y por tanto yo también tengo derecho a controlar el uso que se hace con esos datos sensibles, porque son datos referidos a mi salud. Ahora, encontramos otra obligación de la Sala de lo Constitucional, que siempre está vinculada con el acceso a la información pública, que es la obligación de brindar información pública en su poder. Y aquí yo traigo un ejemplo. Imagínense esto. La Sala de lo Constitucional habilitó el uso del correo electrónico para presentar demandas de habeas corpus. Sin embargo, ¿cuál es el correo al que se deben remitir esas demandas? Nadie lo ha dicho. La sala no ha hecho, por ejemplo, una publicación en Twitter que diga, bueno, miren personas, porque aquí no solo se trata de los abogados, el habeas corpus tiene una legitimación activa amplia, en la que no necesita de postulación. No le dice, mire, a este correo usted me lo va a remitir. Yo sé que el habeas corpus 148-2020 fue muy innovador en cuanto a reconocer que existe esa posibilidad de presentar las demandas por correo electrónico y también muy bonita la fundamentación que la sala hace del por qué eso es posible en estas circunstancias, pero hubo una pequeña deuda en materia de acceso a la información pública. No se dijo cuál es el correo al que las personas que deseen iniciar un proceso de habeas corpus deben remitir sus demandas. Y esto es casi lo mismo que decirle al hijo, bueno, mira, te puedes llevar el carro, pero no le digo dónde están las llaves. Entonces, le estoy dando una facultad, le estoy diciendo que esto puede ser hecho, pero no le proveo de todas las herramientas útiles para poder ejecutar esa función. Entonces, creo que esa sí es una deuda que nos deja la Sala de lo Constitucional y que pues se solventaría rápido con un tweet, con un pequeño apartado en la página de la Corte, con algo similar. Otra cosa que también podría ser útil serían las cápsulas informativas sobre jurisprudencia. Digo esto porque, aunque se están publicando las sentencias íntegras, en primer lugar, no vamos a esperar que el ciudadano común lea toda una sentencia. Y en segundo lugar, por el lenguaje técnico que estas sentencias emplean, tampoco vamos a esperar que su comprensión sea 100% fiel a lo que se quiso decir en ellas. ¿Cuál sería la forma más fácil de solventar esta situación? Con cápsulas informativas en las que la Sala de lo Constitucional
diga, bueno, miren, acabamos de resolver este habeas corpus, este amparo, esta constitucionalidad, y en síntesis lo que hemos dicho es esto, en un lenguaje sencillo, comprensible para todas las personas, algo similar a lo que hacen otros tribunales, como la Corte Constitucional de Colombia. Luego tenemos, después de este desafío, el desafío referido a la vigencia finita de los objetos de control y a la hiperinflación normativa. Ha sido para muchas personas un auténtico dolor de cabeza saber cuál es la normativa vigente en relación con una situación. La hiperinflación normativa a la que nos hemos visto sujetos con todo esto de COVID-19 es bárbara. No solo porque se emiten varios decretos legislativos, sino porque a la par de esos decretos legislativos coexisten decretos ejecutivos. Entonces, para una persona promedio, e incluso para los abogados, diría yo, es sumamente difícil seguir la pista. Esto obviamente se refleja en la sala de lo constitucional porque se encuentra con demandas en las que impugnan cada uno de esos cuerpos normativos individualmente y se encuentra con que en el transcurso del proceso surgen nuevos cuerpos normativos. Si nosotros tenemos estos decretos de suspensión de derechos constitucionales, de declaratoria de emergencia y estos decretos ejecutivos tienen todos una vigencia finita y al menos en la práctica han conducido a una hiperinflación normativa que se considera perniciosa para la seguridad jurídica. La doctrina en este sentido es un tanto clara. Si nosotros vemos autores como el que cito allá abajo, Javier de Lucas, vemos que hay una opinión concurrente en que la hiperinflación normativa no es buena para la seguridad. Nunca es bueno tener muchas normativas que regulan una misma materia porque eso genera desorden. Y si no, veamos un poco la pista hacia siempre El Salvador y a las razones que justificaron la creación de una ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y de una ley de procedimientos administrativos. Era por el cúmulo de problemas que generaban los derechos administrativos la existencia de normativas diversas. Entonces, en un buen momento, alguien dice, bueno, miren, ya no más, lo que voy a hacer es crear un solo cuerpo normativo en el que yo regule lo más posible de esta manera. Claro, en un régimen de excepción, pues obviamente la palabra misma nos lo dice, con circunstancias excepcionales, con una circunstancia extraordinaria y de emergencia, se genera este tipo de problemas que nosotros ahorita en el mundo lo vemos en otros países que tienen también incluso más experiencia que nosotros en materia de régimen de excepción, pero que también sufren el mismo problema, que es el caso de España, que también se ha visto sometida a una serie de decretos sucesivos que terminan por dejar a las personas en un estado de incerteza jurídica. Veamos un problema práctico. La duración del proceso de inconstitucionalidad dificulta el control antes de que finalice la vigencia de estos. Porque si nosotros vemos el esquema del proceso de inconstitucionalidad, nos encontramos con lo siguiente. Primero, alguien presenta una demanda. Vamos a suponer hipotéticamente que es un ciudadano con un nivel de interés óptimo en la declaratoria de inconstitucionalidad que presenta esta demanda al día siguiente de que se decrete un régimen, un estado de emergencia o de que se emita un decreto ejecutivo. Luego viene la admisión, que es el resultado de un examen liminar que haga la sala de conciliación. No estoy diciendo con esto que toda demanda se admite, claro, pueden haber prevenciones, pueden haber improcedencias, pero yo acá me estoy centrando en el escenario en el que la sala hace un auto de admisión de la demanda. En ese auto se pide informe a la autoridad demandada, quien debe de rendirlo en un plazo máximo de 10 días hábiles. Y luego de ese informe viene la opinión del fiscal general de la República, que cuenta para ellos, usualmente, en la práctica, ese es el término que normalmente se le da, de 10 días hábiles. Luego, una vez recibida la opinión, la Sala de lo Constitucional debe emitir sentencia. Si nosotros hacemos las cuentas, hay solo entre informe y opinión 10 días, 20 días.
¿Cuánto es esto en días corridos? Es una cantidad de tiempo bárbara. Y estamos asumiendo que la sala emitiese sentencia al día siguiente de recibir la opinión, que hiciera el examen liminar el mismo día que se presente la demanda. Estamos asumiendo acá que la sala no haría un análisis reflexivo de lo que tiene que hacer. Incluso así, a partir de la duración que puede tener un régimen de excepción, que según el artículo 30 de la Constitución es de 30 días continuos prorrogables, con lo que nos encontraríamos es con que el proceso de inconstitucionalidad muy posiblemente no llegue a fase de emisión de sentencia antes de que el régimen de excepción, asumiendo que se trata de un régimen, termine de estar vigente. Y eso que estoy diciendo que a lo sumo puede durar 30 días, porque eso es lo que habilita el artículo 30 de la Constitución, al menos si lo interpretamos a la letra. Imagínense ustedes que se dé un caso como en el que realmente ha estado dándose en El Salvador, en el que solamente han durado 15 días continuos, que se han ido prorrogando por otros 15 días, o que se han emitido decretos de excepción o ley de suspensión de derechos constitucionales, a las cuales se les da el nombre de nueva ley de restricción. Esto supone que no se llega a la fase de emisión de sentencia antes de que termine la vigencia de esos objetos. ¿Cómo podríamos solucionar esto? ¿Cuál es la vía de solución que podría dar? Yo creo que para el problema de la vigencia finita hay dos vías de solución. El primero es el traslado del objeto de control. La Sala de lo Constitucional ha reconocido que puede trasladar el objeto de control cuando una nueva normativa sustituye a la anterior y replica el vicio de inconstitucionalidad sobre el cual está conocido. Eso implicaría que si tenemos un primer régimen en el cual se impugna por una razón que se replica en el segundo régimen, la sala podría trasladar su objeto de control y conocer únicamente del segundo, trasladándolo. Y si aún así no llegase a la fase de emitir sentencia antes de que termine la vigencia, caben las sentencias declarativas. Aquí uso el término sentencia declarativa un tanto distinto de cómo lo usan los científicos. Acá yo solamente me refiero a sentencia declarativa en el entendido de que es una sentencia que ya no produce expulsión del ordenamiento jurídico del objeto de control porque éste ya quedó fuera de él por la pérdida de vigencia. ¿Para qué podría servir una sentencia declarativa en un caso como este? Serviría para, en primer lugar, sentar un precedente. Uno no puede negar la fuerza que tienen los precedentes a futuro. Supondría esto que cuando se emita un nuevo régimen de excepción o cuando se emitan nuevas normativas que de alguna manera puedan incidir en el campo de un régimen, ya tenemos un precedente que deja delimitadas las reglas del juego para ese tipo de situaciones y que podría servir para determinar con mayor facilidad que existe apariencia de buen derecho para poder emitir una medida cautelar de suspensión de vigencia del. Y el problema de la hiperinflación normativa admite una solución por la vía de la inconstitucionalidad por conexión. La sala ha dicho que si existe normativa que en caso de declararse inconstitucional el objeto de control continúe vigente y contradiga los fines que busca o que persigue la sentencia, esa normativa puede también ser controlada por conexión y declararse su inconstitucionalidad. Claro, yo acá no estoy diciendo que la Sala de lo Constitucional va a declarar inconstitucional el régimen o que va a declarar inconstitucional el estado de emergencia o un decreto ejecutivo. Estoy diciendo que si lo hiciera, en el supuesto hipotético de que lo haga, una alternativa que tendría para poder manejar esta hiperinflación normativa es declarar la inconstitucionalidad por conexión, porque con esto evita que normas sucesivas a la presentación de la demanda se escapen del control constitucional y que además sean normas que contradigan lo que la sala diga en una sentencia escrita. Luego pongo esto entre signos de interrogación, porque esta es más una cuestión que invita al debate. La declaratoria de inconstitucionalidad mediante amparo o habeas corpus. Fíjense bien, nosotros tenemos en el amparo y en el habeas corpus la figura del amparo y del habeas corpus contra ley.
Hasta el momento, el resultado de estos amparos y habeas corpus no es la inconstitucionalidad, sino que es que se deje de aplicar esa normativa a la persona que ha requerido el proceso constitucional de tutela. Pero la pregunta que podríamos nosotros hacer es, ¿podrá hacerse una declaratoria de inconstitucionalidad en una sentencia de amparo o de habeas corpus? Si nosotros miramos al derecho comparado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México hace poco hizo una inconstitucionalidad en un proceso de amparo. Hizo una inconstitucionalidad en un proceso de amparo. ¿Y cómo podríamos nosotros sustentar en el derecho salvadoreño esta figura? Si ustedes ven, el artículo 174 de la Constitución establece la existencia de estos tres procesos constitucionales. Por tanto, son indisponibles para el legislador. Son procesos que deben de existir. Cuando nosotros vemos el régimen de la inconstitucionalidad, nos vamos al artículo 149, inciso segundo, y nos vamos al artículo 183, vemos que para los tratados, lo que dice el constituyente es que su declaratoria de inconstitucionalidad se hace de la misma forma que en la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos. Y si nosotros nos vamos al artículo 183, que es ese, digamos, marco normativo genérico, nos encontramos con que dice que la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, es el único tribunal competente que puede, dice, declarar la inconstitucionalidad. ¿Qué implica esto? Que el constituyente solo estableció un resultado, pero no estableció el medio. Solamente dice que la Sala de lo Constitucional es el único tribunal que puede declarar la inconstitucionalidad, pero no dijo que necesariamente debe ser mediante un proceso de inconstitucionalidad. Si nosotros partimos de que en 1983 todavía era inexistente la figura del amparo contra ley y del habeas corpus contra ley, porque esto se ha ido introduciendo por la vía de la jurisprudencia, cabría sopesar la posibilidad de que como resultado de una sentencia estimatoria en un amparo contra ley heteroaplicativa o en un habeas corpus contra ley heteroaplicativa, pudiese la sala en la sentencia hacer una declaratoria de inconstitucionalidad, porque al menos por cómo está redactado el artículo 183 de la Constitución, eso parecería ser posible. Luego tenemos un cuarto desafío. Un desafío de lo que Estados Unidos conoce como Law and Tech, Derecho y Tecnología. Incluso hay maestrías completas sobre esta materia. Con mucha probabilidad, el COVID-19 va a empujar a la virtualización. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿podría esto llegar a alcanzar al órgano judicial? ¿Será necesario que primero hayan reformas legales que permitan la virtualización de la justicia? Pues para esto nosotros nos tendríamos que reconducir a lo que dice la ciencia tecnológica y a lo que nos dice la ciencia en abstracto. En primer lugar, tenemos que en materia laboral hay dos tipos de regulación en temas tecnológicos. Primero, la regulación directa. Por ejemplo, en materia de derecho, la Ley de Acceso a la Información Pública expresamente dice que se pueden presentar solicitudes por correo electrónico. Esa sería una regulación directa, porque está contenida en la ley. Pero luego encontramos algunas regulaciones que no están contenidas en la ley, sino que son regulaciones internas que virtualizan ciertos aspectos del trabajo. Por ejemplo, los sistemas en los cuales se suben proyectos de resolución, en los cuales se sube el estado de los expedientes y el estado en el que se encuentra un proceso, son claros ejemplos de regulación indirecta laboral en materia tecnológica. Y lo segundo es que nosotros tendríamos que tener en mente un cambio de paradigma. Recuerden que Thomas Kuhn, desde que escribió este libro de la revolución de las estructuras científicas, nos dijo que quien no se adapta normalmente termina por perder. O sea, si yo no me adapto a un nuevo paradigma y me quedo con la idea de que todo debe seguir siendo según la tradición, el problema que voy a tener es que no me voy a poder acompasar al paso. Eso ya ha pasado muchas veces antes en la historia de la economía, principalmente de grandes empresas que por no adaptarse a los cambios tecnológicos y a los cambios de las necesidades
que tenía la sociedad terminaron por perder el negocio. Por ejemplo, los blockbusters, perdón, que lo que hacían era rentar las cintas de video. Ahora vemos cómo han cedido ante estas compañías de streaming como Netflix, como Disney, que lo que hacen es acercar el producto a la comunidad, a la comunidad de la casa. Entonces, ¿en qué sentido han avanzado estos países que tienen más regulaciones de Law and Technology o de Derecho y Tecnología? Expediente digital, firma electrónica avanzada, acceso a la información, notificación electrónica, entre otros. Y yo les recomendaría ese libro que aparece citado allá abajo, Justicia en línea, de Adán Maldonado Sánchez. Un libro que nos recopila un gran grupo de regulaciones en materia de derecho a tecnología y que nos puede servir bastante como una especie de visión comparativa de lo que otros países han alcanzado en términos de informatización del proceso judicial. Y ojo que este libro se escribió en el 2014, antes de que tuviéramos nosotros este problema de coronavirus. Veamos, en nuestro país nosotros tenemos una ley de firma electrónica. Según la ley de firma electrónica, hay equivalencia funcional entre la firma electrónica y la firma autógrafa. Si una persona cuenta con firma electrónica simple, para aquellos actos jurídicos que puedan tener soporte en esa firma electrónica simple, esa firma cuenta igual que lo hubiera hecho de su puño y letra. Y luego hay otros actos que requieren un tipo de firma electrónica que se le llama firma electrónica certificada. Ese tipo de firma electrónica certificada sirve para darle autenticidad a la firma. Nos establece la equivalencia funcional entre los documentos en soporte electrónico y los documentos en soporte escrito. Esto podría implicar, por ejemplo, para la Sala de lo Constitucional, la virtualización de los expedientes. Un expediente se virtualiza, le agregamos una firma electrónica certificada y ese expediente virtualizado ya va a contar para efectos funcionales de la misma forma que cuenta el expediente escrito. ¿En qué ayudaría esto? En que la Secretaría ya no para consultar expedientes y que en ese sentido, pues lo que tendríamos nosotros es una aquí llegó tu maricón. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu maricón. Hola, perdón, creo que tuve un problema, pero no sé si me están viendo. Sí, ¿verdad? Me parece que sí. Muy bien. Sí. Pero se ve la presentación, cuanto menos. Sí, la presentación sí. Ah, muy bien. Bueno, entonces, aunque sea con la presentación, vamos a hacer lo que sigue. Okay. Bueno, ahora, y luego tenemos que esta misma ley de firma electrónica tiene o prevé la posibilidad de que los documentos públicos sean emitidos y notificados en soportes electrónicos
que estén respaldados por esa firma electrónica, ¿verdad? Que estén respaldados por esa firma electrónica. ¿Qué significa esto? Pues significa que si los documentos, eh, aparecen respaldados por esa vía de la firma electrónica, pues entonces no sería necesario que cuenten o que haya necesidad de ir y verificar ese documento en físico. Podría haber, como ocurre en algunos otros casos, posibilidad de consultar los expedientes por un sistema informático. Eso algunos países ya lo han implementado y también se implementa la posibilidad de notificación en soportes electrónicos respaldados por firma electrónica, que en eso sí la Sala de lo Constitucional ya tiene ciertos avances y ha dado algunos saltos pequeños en cuanto a esta materia. Imagínense ustedes un escenario. Yo ahorita he partido de escenarios bien naturales, bien comunes, digamos, no dejan de ser cuestiones un poco hasta de sentido común, pero vamos a plantear ahora algunos escenarios más complejos. ¿Creen ustedes que hay más desafíos? Claro que sí los hay. Yo quisiera plantear uno, que este no lo he puesto en la presentación porque me pareció así como un poco de llamar al mal augurio. Pero imagínense ustedes la situación en la que, por alguna razón, por la enfermedad, por cuarentena, por alguna cuestión de ese tipo, faltase el quórum necesario para integrar la Sala de lo Constitucional. No podemos partir de la idea de que el cuerpo de colaboradores, de que el cuerpo de coordinadores o de que el cuerpo de magistrados y suplentes de la Sala de lo Constitucional y sus respectivos asistentes no pudiesen, en caso de que la crisis sanitaria se desbordara, ser susceptibles a una cuarentena, ser susceptibles a enfermedad. ¿Y qué podríamos hacer en ese caso si nosotros nos encontramos con que los precedentes constitucionales, por ejemplo la inconstitucionalidad 16-2011, nos dicen que el país no puede dejar de tener tribunal constitucional? Fíjense que a mí me parece que hay un precedente que nos serviría para olfatear una alternativa. En la admisión del habeas corpus 357-2018, la Sala de lo Constitucional dijo que la regla según la cual las cámaras de segunda instancia de la capital no tienen competencia en materia de habeas corpus, porque en la capital la tiene la Sala de lo Constitucional, cede en aquel supuesto en el que la sala no esté integrada. ¿Qué podríamos hacer a partir de este precedente? Primero, identificar que la Constitución en el artículo 247 confiere competencia en el habeas corpus a la sala y a las cámaras de segunda instancia. Y de ahí es que la sala dice, podrían las cámaras de la capital asumir esa competencia mientras la sala no esté integrada. Podríamos hacer algo similar con los demás procesos constitucionales. Fíjense bien que aunque la sala en un precedente dijo que el artículo 182 ordinal primero, que le da competencia a la Corte Suprema de Justicia para conocer de los procesos de amparo, no se refiere a la Corte en pleno, sino a la Corte por medio de la Sala de lo Constitucional. Yo creo que una circunstancia fáctica en la que de verdad la Sala de lo Constitucional no esté integrada y no se pueda vislumbrar una integración próxima en un futuro inmediato, podría reevaluarse esa interpretación y establecer que la competencia de la Corte Suprema de Justicia en pleno para conocer de amparos podría habilitarse en aquel caso en el que la Sala de lo Constitucional, por motivo de esta pandemia, no pueda conocer ella del proceso de amparo porque no cuenta con el quórum necesario para poder emitir la votación. Claro, esto sería agotando todas las alternativas que nos permitiría el law and tech. Si los magistrados pudiesen sesionar por vía virtual, si los magistrados pudiesen hacerlo todo remotamente, como lo está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y muchos otros tribunales que están teniendo sesiones virtuales para evitar salir y evitar el contagio y no paralizar la justicia. Luego tenemos otra especie de desafíos. Primero, el control constitucional de los tweets. Fíjense que si nosotros vemos, pues en la inconstitucionalidad 6-2020, la sala descartó esta posibilidad de controlar los tweets en el proceso de inconstitucionalidad
Y mi postura actual sería que siguen siendo incontrolables en el proceso de inconstitucionalidad. Sin embargo, estos tweets en el proceso de amparo y en el proceso de habeas corpus podrían probarse. Primero, la simple existencia de una ley de delitos informáticos a nosotros nos invita a pensar que para el legislador el uso de medios probatorios de tipo virtual o de cuestiones que acontecen solo en el ciberespacio no es una idea que le es ajena. En segundo lugar, nosotros encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil una figura un tanto útil que es, en primer lugar, el de la libertad probatoria, que podemos probar por cualquier medio de prueba, siempre y cuando no esté prohibido por la ley, y segundo, los medios de reproducción de sonido, imagen, video, voz, etc. Porque en esos casos podríamos intentar por la vía de libertad probatoria o por la vía del uso de este medio de prueba que sí es lícito, incorporar lo dicho en un tweet si este tweet careciera de un respaldo escrito, porque al menos lo que ha estado ocurriendo en amparos, que es, digamos, la experiencia donde sí se ha estado conociendo de actos o de omisiones que provienen de tweets, es que se encuentran con que la autoridad demandada dice, mire, a nosotros no nos dijeron nada por escrito, nosotros lo que hicimos fue ver el tweet del presidente. Entonces, parecería ser que esa posibilidad, al menos en los procesos de control concreto, debería de reevaluarse y ver, echar un poco a la mirada de cómo funciona la jurisdicción penal cuando aplican estas figuras de los delitos informáticos. Ahora, en la ejecución de las sentencias, que ya es un tema diferente, digo, lo de los tweets no lo estoy afirmando categóricamente, simplemente digo, podría ser un desafío que se debería reevaluar. Y luego tenemos el tema de la ejecución de las sentencias, porque ciertamente también la sala tendría que manejar de una manera distinta quizás el tema de la ejecución de las sentencias, o debería haber más diálogo institucional para lograr esa ejecución. También la sala tiene un desafío respecto de la dimensión objetiva de los procesos de control concreto, porque ciertamente nos hemos encontrado con medidas cautelares estructurales, nos hemos encontrado con sentencias que en este tipo de procesos adquieren una dimensión objetiva y que necesitan ser fortalecidas mediante una cultura de legalidad y mediante mecanismos de ejecución de estas sentencias efectivos para que esta dimensión objetiva no termine por convertirse en algo ilusorio o en algo sin ninguna eficacia práctica. Porque a manera de ejemplo, en los procesos de amparo, cuando son de tipo laboral e implican, por ejemplo, destituciones, y se dice, mire, ordeno reinstalo y además va a haber dimensión objetiva de esta sentencia, con lo que se encuentran en la práctica las autoridades a las que se le ordena acatar esa dimensión objetiva, es que cuando llegan los organismos de control, como la Corte de Cuentas de la República, no les sirve haber dicho que, por ejemplo, pagaron una indemnización por la dimensión objetiva de un proceso constitucional. Por alguna razón, la Corte de Cuentas de la República exige que haya una sentencia para cada caso individual. Y eso significa que si esta autoridad obligada no ejecuta, pues entonces tiene una sanción o una especie de llamamiento por la sala. Pero si ejecuta, tiene una especie de llamamiento o sanción por parte de la Corte de Cuentas de la República. Algo bueno que se podría intentar, yo creo que podría ser una medida útil, es algo similar a lo que la Sala de lo Constitucional hace cuando detecta que una tasa municipal tiene un vicio de inconstitucionalidad y que se replica en muchas otras municipalidades, que no es más que mandar a notificar a estas otras municipalidades para que tengan conocimiento de lo que dijo en ese proceso constitucional. Pues algo similar podría hacerse o intentarse en este caso para, mediante esta dimensión objetiva, decir, bueno, mire, como van a haber organismos de control como la Corte de Cuentas que van a fiscalizar esta situación, pues entonces también se le va a remitir a ellos una certificación de esta sentencia para que no tengan ese pequeño impasse en la ejecución las autoridades que figuran como demandadas en los procesos constitucionales concretos. Bueno, yo creo que a grandes rasgos estos serían los desafíos. Obviamente hay muchos más, pero aquí he tratado de ser sintético por la corta duración de este webinario. Espero que les haya resultado interesante y que les haya resultado útil.
y le pido al licenciado Mario que por favor habilite el micrófono de las personas que lo han pedido en el chat. Veo que tenemos una de Efraín. Vaya, Efraín, mi jefe, mi coordinador. Si me hacen el favor, me le habilitan el chat, por favor. Me le habilitan el micrófono, perdón. Hola, Hola, Efraín, ¿qué tal? ¿me escucha? Sí, sí, le oigo. Ok. ¿Qué tal? Bueno, lo felicito, Marcos, por la exposición. Se nota que está bien documentada la ponencia, jurisprudencia y doctrina muy buena. Me ha gustado bastante el planteamiento. Y puesto que me ha gustado bastante el Le planteamiento, ha causado dudas. tengo Sí. algunas inquietudes acerca de algunas cuestiones que usted ha dicho. Creo yo que estamos en sintonía con el tema de los desafíos relativos a la proporcionalidad por prohibición de protección deficiente, que es algo que la sala todavía no ha desarrollado y tiene ese, digamos, desliz que usted ya vislumbraba, de que confunde un contenido de idoneidad en el test de prohibición de exceso para aplicárselo Sí. a la proporcionalidad. Entonces, ahí creo que estamos en sintonía. En el segundo desafío que usted señalaba sobre el derecho de acceso a la información, tengo una duda. De si Sí. a usted le parecería insuficiente, digamos que distingamos, ¿verdad? La información pública de la información que le corresponde a cada persona a quienes se le practica prueba. Entonces, Sí. mi primera pregunta es si a usted le parece insuficiente el tipo de información que se está publicando en esta página web del COVID que las autoridades han habilitado para que nosotros estemos al día sobre los casos de contagios, casos curados, etcétera. Si no le parece suficiente, entonces, ¿qué otro tipo de información debería contener para que la consideráramos suficiente? Esa es mi primera pregunta. Y muy Muy bien, rápidamente, muy bien. una segunda cuestión que tiene que ver con el tema de la vigencia finita y la hiperinflación normativa. Usted Sí. sugería algunas propuestas de solución, ¿verdad? Pero a mí me parece que serían necesarias esas propuestas que usted ha señalado si tomamos en consideración que la sala liminarmente podría decretar una medida cautelar ordenando la suspensión eh, de los efectos del objeto de control. Recordemos que la jurisprudencia constitucional desde vieja data viene diciendo que aquellos decretos legislativos de vigencia temporal son una de las razones que justifican decretar una medida cautelar y por tanto ordenar la suspensión. Ese es uno de los supuestos que Sí. habilita una cuestión que la Sala de lo Constitucional no ha hecho. Entonces, si tenemos ya a la mano el tema del recurso a las medidas cautelares, sería necesario hablar, por ejemplo, de traslados de de sentencias declarativas. Bueno, aquí hay otra pregunta, pero esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que es necesario que hayan sentencias declarativas partiendo de la premisa de que todas las decisiones de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento. Es decir, si en lugar de decretarse una sentencia declarativa se emite un sobreseimiento y lo que se iba a decir en una sentencia se dice en un sobreseimiento, pierde eficacia normativa una consideración por el solo hecho de que se diga en un sobreseimiento y no en una sentencia. Eh, este, Eso, y una última cuestión. Creo que la sala en la admisión de la inconstitucionalidad 6/2020 ha dejado entrever la posibilidad del control de constitucionalidad relacionado con los tweets. Si uno, bueno, yo me levanté un momentito, no sé si usted lo señaló aquí, de que la sala por lo menos ha dejado abierta la posibilidad para que por vía indirecta se controle la constitucionalidad o que por lo menos se meta el tema del control de constitucionalidad contra los tweets que se publican, porque digamos que hemos visto durante muchos días que principalmente el presidente de la República da a conocer, así entre comillas,
algunas decisiones que él emite, y en algunos otros casos parecería ser que no es que solo dé a conocer las decisiones, sino que parece ser que allí se toman por el tipo de lenguaje que el presidente utiliza cuando tuitea. Entonces, en la admisión de la 6/2020 podrían encontrarse insumos como para entrarle al tema del control constitucional de tweets. Solamente, Marcos. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, en relación con las preguntas de Efraín, gracias por los buenos comentarios. Tenemos en primer lugar si es insuficiente la información que está dando el gobierno en cuanto a la salud. Lo que pasa es que, vaya, primero quiero partir de una premisa. Como son datos de salud, son datos que en principio vienen protegidos por la autodeterminación informativa de las personas que resultan contagiadas. Porque los datos que se dan son las pruebas que se hacen, cuántas personas contagiadas, cuántas recuperadas y cuántas lamentablemente fallecen. Entonces, respecto de las personas que tienen un contagio, estas personas están protegidas en este caso por ser datos sensibles por esta excepción al principio general de máxima divulgación que corre en la información pública. Yo en lo personal creo que la información que está dando el gobierno en este momento es insuficiente, pero tampoco lo llevaría al caso de que tenga que dar la información exacta de quién es la persona contagiada. Yo creo, y esto es lo que a mí me parece, Efraín, que lo que debería de darse en cuanto a la información es una información relacionada con sectorización más pormenorizada de los datos de las personas que se infectan. Porque hasta el momento, hasta la fecha, lo que se dice es el municipio. Y tenemos, por ejemplo, aquí voy a dar el caso del municipio en el que yo me encuentro en este momento, Jiquilisco. Jiquilisco, si a mí no me falla la memoria, es un municipio que está en el segundo dentro de todos los municipios a nivel nacional en cuanto a extensión territorial. No obstante, el hecho de que se diga que tenemos personas contagiadas en Jiquilisco, aquí al menos lo que generó fue un estado de una alarma pública que en mis 28 años de vida yo nunca había visto. ¿Qué produjo eso? Produjo de inmediato que el efecto contrario a lo que se busca, que es que las personas se mantengan el efecto que se busca es que las personas se mantengan en su casa. Pero lo que generó fue el efecto totalmente opuesto. Todo el mundo salió con la finalidad de hacerse de insumos para luego, en principio, ya no tener que salir. Ahora, resulta que esta información que se da en relación con Jiquilisco no se sectoriza lo suficiente. Yo no digo que sería necesario decir en el barrio tal, del municipio tal, de tal y tal lugar, porque eso es casi que lo mismo que venir a decir quién es la persona contagiada, pero sí cuanto menos una sectorización un poco más particular. Si hablásemos de Jiquilisco, que es el ejemplo que yo tengo en mente ahorita que hablo, podríamos decir, por ejemplo, miren, en el cantón Tierra Blanca, que es una extensión territorial grande, hay una persona contagiada. Pero Cantón Tierra Blanca está como a unos 10, 12 kilómetros de acá del centro de Jiquilisco. Cantón Tierra Blanca está a unos 10 kilómetros de San Marcos Lempa, que es también parte de Jiquilisco. Entonces, eso permite tener una idea un tanto más clara de cuál es el sector en el que el virus ya se encuentra en el estado de contagio comunitario. Entonces, en ese sentido, creo yo que la información es insuficiente, en el sentido de que podría ser un poco más particular, un poco más específica en relación con los lugares en los cuales se han detectado los contagios. Y luego, en cuanto a la siguiente pregunta, que es la pregunta de si es necesario llegar al punto de traslado de objeto de control, de inconstitucionalidad por conexión, si lo que la sala podría hacer es de inicio suspender los efectos del objeto de control. Lo que ocurre, Efraín, es que, bueno, al menos a mi parecer, en primer lugar, la jurisprudencia es algo así como una red, ¿no? Y hay que verla toda en su conjunto. Y en estas últimas inconstitucionalidades, la 21-2020, la 24-2020 y la 23-2020, la sala dijo, y lo dijo expresamente, que aunque precedentes anteriores digan lo contrario, esta sala entiende que la aplicación de las medidas cautelares de suspensión de vigencia del objeto de control
no es inmediata, incluso cuando se trate de decretos de vigencia determinada. Y yo creo que eso hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, sino que realmente resulta razonable. Y resulta razonable porque si no hay apariencia de buen derecho, si no hay peligro en la demora y si al valorar el interés público relevante nosotros nos encontramos con que no hay buenas razones para decretar la medida cautelar o que hay buenas razones para no decretarla, entonces podría ser que como en efecto ocurrió en esta situación, no haya suspensión de los efectos de la ley. Ahora, claro, es más adecuado, sería mucho más preferible y sería una situación muchísimo mejor que hubiese suspensión, porque esto no nos lleva a la necesidad de luego tener que hacer un control de una sentencia declarativa o hacer un control en un sobreseimiento, como ya lo dijo usted. Eso creo yo que sería la cuestión, de que sí me parece que son necesarias, para ser un poco más concreto en mi respuesta, sí me parece que son necesarias porque hay que tener un plan B para el caso en el que no se adopten las medidas cautelares. Porque si nosotros lo viésemos en sentido automático, el resultado sería que la simple presentación de la demanda supondría ipso facto la suspensión de la vigencia de un objeto de control que tiene, en este caso, vocación de vigencia finita o limitada. Y en un caso como en el del COVID-19, que nos encontramos ante una pandemia, el simple hecho de que esperemos a que se resuelva la inconstitucionalidad hasta que se suspenda la vigencia de este objeto de control finito, significaría que para el momento en el que diésemos rienda suelta, por decirlo de esta forma, a ese objeto de control, ya habría una diseminación sensible de la enfermedad y posiblemente ya contaríamos con un sistema de salud colapsado y ya contaríamos también con un caso alto de personas contagiadas. Y aquí yo me quedo con esto que dijo Díaz Reborio en esta conferencia reciente que dio en el Centro Carmel, y que yo añadiría ahí un par de adornitos a lo que él dijo, pero retomo su idea. Esto me parece a mí que es el ejemplo más claro de la paridad de los derechos fundamentales. Si el país hubiese invertido bien y a tiempo en insumos de salud, en hospitales adecuados, en centros que podrían ser usados para la contención adecuado, lo que nosotros tendríamos en este momento preciso es que no sería necesario limitar las posiciones fundamentales de defensa de los derechos a la libre circulación, reunión y etcétera, si nosotros tan solo nos hubiéramos preparado con anterioridad en el derecho a la salud. El claro ejemplo de cómo la no satisfacción de un derecho fundamental termina por pasar factura en otro derecho fundamental que en principio no tendría nada que ver. Y luego, si es necesaria una sentencia declarativa, no, claramente no, ¿verdad? Lo que la sala ha dicho en el Habeas Corpus 445-2014 es que lo que la sala dice en los obiter dicta y lo que dice en las ratio decidendi de cualquier proceso constitucional es igualmente obligatorio. Yo hablo de una sentencia declarativa porque acá quizás estoy adoptando una postura un tanto realista, que no siempre es sana, pero creo que en este caso sería sana. La gente en la comunidad jurídica todavía tiene aquel chip de la cultura de legalidad de que si no se dice en una sentencia de inconstitucionalidad, no es obligatorio. Entonces me parece que tiene una especie de efecto persuasivo socialmente aceptado mayor el caso de que sea una sentencia de inconstitucionalidad que el hecho de que sea un habeas corpus. Claro, esto no quiere decir que este es el deber ser. Obviamente aquí estamos hablando de una cuestión cultural y fáctica, porque en definitiva un sobreseimiento tiene fuerza suficiente normativa, incluso si se dice en un obiter dicta, para generar una vinculatoriedad de alcances generales y que arroparían en obligaciones a todas las autoridades. Veamos, me dicen que han pedido por orden de palabra Giovanni Rosales e Ivania Gómez.
Veamos, Efraín me pide una réplica, pero vamos a darle primero la oportunidad a Giovanni y a Ivania y luego le damos la réplica a Efraín. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, hola Giovanni. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Bueno, Todo bien, aquí. En primer lugar, reiterar las felicitaciones por la ponencia. Estuvo magistral, como siempre. Impecable, tú. Bueno, yo quería decantarme un poquito por el abordaje que hiciste sobre la cuestión del DAIP, el derecho de acceso a la información, porque he estado de alguna manera percibiendo que hay una suerte de brecha con lo que está ocurriendo ahorita en la situación actual por la que atraviesa el país. Y me refiero a la cuestión de las pruebas que está realizando el gobierno a las personas que se encuentran en estos albergues de resguardo, Sí. pero me he dado cuenta de que no, y de hecho lo supe de primera mano porque un amigo cercano se encuentra todavía ahí, les realizan las pruebas y no les dan los resultados de las pruebas a pesar de que supuestamente ya transcurrieron los días que el gobierno, el ejecutivo, ha de alguna manera determinado que dura esta suerte de resguardo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta ahí es, ¿cómo quedaría esa brecha en el sentido de que, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública en el artículo 36, inciso segundo, habla de que estos datos personales, pues las autoridades están obligadas a entregar esa información en un plazo de 10 días hábiles. Claro, partimos del proceso del procedimiento de acceso a la información. Pero veo aquí la brecha en el sentido de que obviamente estamos en una situación de emergencia y muchas personas de estas que se encuentran en resguardo y que ya se les han hecho los exámenes, las pruebas, perdón, del COVID y no se les ha dado la respuesta y no han presentado síntomas, si ellos de alguna manera, pues, ¿qué mecanismo les quedaría? Si sería o sea, pienso en el habeas data, pues, pero caemos en el mismo supuesto de los plazos que hablabas para el proceso de inconsti, por lo que lleva el hecho de interponer un amparo de este tipo, pues, y las personas se quedan de alguna manera resguardadas con carácter obligatorio porque el gobierno no está accediendo a esta información, pues, y veo que el Instituto de Acceso a la Información está adoptando una postura activa, pero como no tiene herramientas legales para intervenir, se está quedando nada más en el hecho de enviar como una suerte de mensajes para ver si las autoridades correspondientes las toman, ¿verdad? Entonces esa sería mi pregunta, ¿cómo podríamos superar esa brecha en este caso de estas personas que se encuentran en esta situación? Gracias. Bueno, mira, Yoba, fíjate que en este caso, en primer lugar, vamos a partir de que en efecto es obligatorio. En el precedente de IV versus Bolivia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que dar los resultados médicos a un paciente es una obligación estatal. Y en este caso, recuerdo, y esto sería una cuestión que hay que tomar muy en cuenta, que en los recientes habeas corpus que la sala admite precisamente por reclamaciones como las que planteas en tu pregunta, lo que dice es que ordena como medida cautelar de entrada, porque es parte de las medidas innovativas que la sala de lo constitucional puede adoptar, que se dé el resultado del tratamiento. Entonces, en realidad, ahí parecería ser que no es tanto obstáculo, casi que igual que la réplica que me hace Efraín al tema de la inconstitucionalidad, para poder obtener el resultado médico de una forma rápida o de una forma inmediata, porque muchos de estos habeas corpus han sostenido, y en una admisión como medida innovativa, que se dé el resultado y que a partir del análisis que se haga del resultado se determine si las personas pueden pasar a guardar cuarentena domiciliar o si efectivamente deben ser trasladados a un hospital para recibir un tratamiento
o cuál es la situación jurídica a la que deben estar sujetos para dar respuesta adecuada a la materia del COVID-19 sin que esto implique una irresponsabilidad y dejar a estas personas en situación de contagiar a otras. Entonces, esa podría ser una opción. La petición con medida cautelar parece que es para mí un resultado efectivo y quizás con mayor prontitud que lo que se obtendría por la vía del acceso a la información ante el ente obligado. Luego tiene la palabra Ivania Gómez. ¿Me le habilitan el micrófono, por favor? Si alguien me hace el favor y me le habilita el micrófono a Ivania Gómez. Hola, Lick. Hola, diga Ivania. Primero, felicitarlo por la ponencia, estuvo bastante interesante y en especial me llamó la atención cuando usted explicaba lo de los amparos y lo de los habeas corpus contra ley y manifestaba que respecto a las inconstitucionalidades no estaba como establecido que solo era a través del proceso constitucional de inconstitucionalidades precisamente y que podría como existir esa probabilidad de que pudiera darse una inconstitucionalidad a través de un habeas corpus o un amparo contra ley. Entonces mi pregunta es si la sala entrara a conocer de una inconstitucionalidad en el caso de un habeas corpus o un amparo contra ley, si eso no rompería con el principio de imparcialidad que la sala tiene al volverse como una inconstitucionalidad de oficio. Muy bien, gracias por la pregunta. En primer lugar, lo que yo dije es que por cómo está redactada la disposición constitucional del 183 parecería admitir esa interpretación. Obviamente la ley de procedimientos constitucionales establece una regulación distinta, pero recordemos que es una ley de 1960, no suficiente para dar cuenta de muchas de las cuestiones que se dan en la actualidad. Y en ese caso, ¿la sala declarará la inconstitucionalidad? No, porque el parámetro de control y la confrontación normativa viene dada por el demandante del amparo y del habeas corpus, no es algo que la sala configuraría por sí misma. Ahí lo que hace es tomar los argumentos que da el demandante, tomar los argumentos que pierde la autoridad demandada y a partir de ahí, en un amparo contra ley o habeas corpus, dice si existe la violación constitucional, que en este caso eso se traduciría también en la inconstitucionalidad de la ley heteroaplicativa que ha dado lugar a la violación constitucional. Bueno, veamos, me dan la palabra a Efraín, que él pidió una red, creo que es el que sigue acá. Hola. Hola, sí, diga. Ok. Sí, dos cuestiones puntuales. Veamos. Creo yo que esta es una opinión muy particular, ¿verdad? Estamos ambos emitiendo opiniones particulares. Así sí, claro. Pero yo creo que la mejor decisión que pudo haber tomado la sala en estos casos es la de haber emitido una medida cautelar. ¿Por qué razón? Reitero yo lo que decía en la primera intervención. En la jurisprudencia se ha dicho que uno de los supuestos que habilita decretar medidas cautelares en una inconstitucionalidad que no solo se podría limitar a la suspensión de vigencia del objeto de control, de la normativa que se implica, sino que podrían ser otras más. Lo cierto es que cuando una normativa es de efecto temporal, se cumplen los supuestos para decretar una medida cautelar. Pensemos en que una persona ha establecido una apariencia de un contraste normativo y, por tanto, hay una aparente inconstitucionalidad. Y un segundo presupuesto que tiene que ver con el peligro, la demora en la tramitación de un proceso. ¿En qué consiste este peligro en que el proceso se demore? ¿En qué el peligro? En que cuando la sentencia se emita, los efectos de la sentencia se van a volver notorios porque la normativa impugnada ya perdió vigencia.
Entonces, el hecho de que la normativa tenga efectos temporales, en este caso 15 días, eso es una razón para pensar que los efectos de la sentencia se van a ver frustrados y por tanto se cumplirían los requisitos para decretar una medida cautelar que ordena la suspensión. A esa decisión de suspender la medida cautelar cabría agregarle algo así como una colita que dijera: suspendo este decreto y todos aquellos que operen como una réplica de este decreto en este proceso. Recordemos que en algunos casos se impugnan ciertas disposiciones y por tanto las medidas cautelares también eventualmente podrían operar solo respecto de ciertos artículos. Eso en relación con este tema. Y creo yo, un segundo punto concreto es que una cuestión que serviría, que abonaría a este punto es que, como la sala posee autonomía procesal, la autonomía procesal no deberíamos pensar que la autonomía procesal solo opera en los procesos de amparo y habeas corpus, sino también en las inconstitucionalidades. Sí, correcto. Entonces, la autonomía procesal debería llevar a la sala, por ejemplo, a reducir los tiempos. Si de hecho la sala de un tiempo para acá ha concentrado en un solo auto todas las decisiones que se emiten durante la etapa del proceso, también la sala poseería autonomía procesal para reducir los plazos y conferirle únicamente 2 días a la autoridad para que conteste el traslado y al fiscal para que presente su informe, de tal manera que si alguien presenta una demanda un viernes, para el siguiente viernes de la siguiente semana el proceso ya está en estado de pronunciar sentencia. Ah, muy bien. Para que el lunes, martes, pongámosle todo el espacio de la siguiente semana, se emita la sentencia, de tal manera que idealmente el ideal regulativo, que a mí me parece que puede encontrar un reflejo en la práctica, sería que un proceso de inconstitucionalidad podría, desde la presentación de la demanda hasta la emisión de la sentencia, durar 2 semanas, si no es que menos, dependiendo del empeño que la sala le ponga en la emisión de la sentencia. Entonces, si primero suspendemos los efectos de del objeto de control y luego emitimos la sentencia aún dentro del plazo que eventualmente estos decretos duran 15 días y yo estoy sugiriendo que un proceso de inconstitucionalidad eventualmente pudiera durar 10 días, 2 semanas, entonces eso querría decir que la sentencia se emitiría en los plazos pertinentemente. Claro, Solamente. claro. Bueno, lo que dice Efraín, sí, eso es realidad. De hecho, sí hay un precedente, Efraín, del uso de la autonomía procesal en los procesos de inconstitucionalidad. En la admisión de la inconstitucionalidad 107-2017, la Sala de lo Constitucional suprimió la etapa procesal que consiste en el informe del Fiscal General de la República. Y en ese caso, la razón que justificó esta supresión era porque él efectivamente era el demandante. Entonces, al ser el Fiscal General de la República el demandante, para evitar la desigualdad procesal y que él tuviera 2 oportunidades de intervención, la que tuvo como demandante al presentar la demanda y la que habría tenido al momento de dar la opinión, la sala dijo que en ese proceso concreto solamente se iba a requerir el informe de la autoridad demandada, que era la Asamblea Legislativa. Ahora, un asunto que habría que conciliar es cómo la Sala de lo Constitucional ha manejado el tema de la autonomía procesal, porque hasta el momento la autonomía procesal, tal como se ha hecho en los amparos, tal como se ha hecho en los otros procesos, ha supuesto siempre una especie de concertación. Y si bien ha implicado una reducción de las etapas procesales, esas reducciones nunca han sido, por decirlo de esta forma, nunca han sido tan intensas como la que al menos en este momento se plantea, porque desde el leading case de la autonomía procesal, que es el amparo 934-2007, la sala dijo que esto no puede implicar la supresión de los cauces mediante los cuales la Sala de lo Constitucional conoce de los procesos constitucionales. Entonces, ese sería únicamente una especie
no es un vaya a dar, pues o sea, definitivamente simplemente sería algo a lo que en un supuesto como ese habría que prestar atención para echar un poquito la mirada hacia atrás de los precedentes, matizar esa idea y luego, pues, como usted plantea, lo de acortar los plazos en un proceso de inconstitucionalidad que yo a título personal no es algo con lo que estaría en desacuerdo, porque consideraría que en un escenario como ese, estando en una situación de esa naturaleza, no tiene absolutamente nada inadecuado que los plazos procesales se vean reducidos, porque es una cuestión que incluso desde el principio de razonabilidad tendría justificada porque objetivamente se trata de una cuestión excepcional, difícil, no de una situación ordinaria como un proceso constitucional de inconstitucionalidad como cualquier otro. Me parece que, y muchas gracias por la opinión, Efraín, y efectivamente en eso sí coincidiría. Como digo, solamente sería de echar la vista atrás porque sí esos precedentes tendrían que ser tomados en consideración para tomar una postura como la que plantea, que obviamente a mí me parece muy razonable. Y veamos, tenía la opinión Napoleón Ríos Lazo. No sé si por favor me le hacen eh, la oportunidad de que se enlace. Hola, hola, ¿Sí? Marco, ¿me Diga. puedes escuchar? Sí, sí, le escucho. Bien, gracias por la ponencia, ha estado fantástica en realidad. Un par de preguntas puntuales. Hablabas en cuanto al derecho al acceso a la información, consentimiento informado, mencionaba dos escenarios, uno de una enfermedad grave que podría ocasionar incluso hasta la muerte. Insisto, en tal caso la información debería ser menos intensa que se penetrase, mientras que en un caso en que la vida no peligraba, la información era más intensa en que de la vida, si no sería lo contrario. Y la otra cuestión en relación con lo que hemos estado comentando al final es si no existe la posibilidad, al menos en base a ese mismo principio de economía procesal, de que la medida cautelar en un proceso de inconstitucionalidad no necesariamente es una fácil, es decir, previo análisis y la elección de la demanda, sino un momento posterior que pueda producir el efecto deseado y que a lo mejor ya se tengan elementos adicionales que permitan validar los presupuestos de la misma. Es decir, ¿por qué pensar en ello como al inicio del procedimiento y si no se da, pues esperar hasta la sentencia cuando a lo mejor se pueda manejar en una etapa intermedia? La pregunta, ¿hay algún inconveniente para ello? Muy bien. En relación con la primera pregunta, usted me dice si acaso no sería lo contrario, o sea, tener que dar más información cuando se trate de tratamientos que sean de medida curativa o de medicina curativa y menos intensa cuando sean de la medicina que le llaman medicina satisfactiva, que es medicina no necesaria. Fíjese que curiosamente la doctrina, en ese caso hay dos libros que son muy buena lectura de referencia. Hay un libro de Carlos Lema Añón que se llama Salud, Justicia, Derechos. Es un libro que tiene que ver con el derecho a la salud como un derecho social y también hay un libro que es de varios autores, es una obra colectiva, que se llama Salud y Derecho como Realidades Interactivas. En esos libros se dice que es más intensa la obligación cuando se trata de medicina satisfactiva y no necesaria, porque al ser una cuestión puramente voluntaria y no estar vinculada con salvar la vida de la persona, la información debe ser más detallada porque la persona está dando un consentimiento informado para algo que no le trae absolutamente ningún beneficio, el restablecimiento de salud. Simplemente es la supresión de alguna función orgánica, como en el caso de la vasectomía, como en el caso de las ataduras de las trompas de falopio, y esa supresión de una función orgánica viene dada por un acto de voluntad en el que necesita de emitir información. En cambio, cuando se trata de la medicina para conservar la salud de la persona, nosotros no podemos asumir que la obligación es más intensa porque precisamente por tratarse de cuestiones vinculadas con la curación de un paciente, tiene que ser menos intensa porque muchos de los escenarios médicos realmente así lo exigen.
Yo podría pensar que esto es así si se tratase de un tratamiento largo, pero imagínese usted que llega una persona que acaba de tener un accidente, que se nos está desangrando, que yo no tengo tiempo para estarle explicando a detalle, mire, mi nombre es fulano de tal, estudiante al lado, la medicina que le voy a dar le va a dar estos efectos secundarios, puede llevarle a esto otro, etcétera, etcétera, porque lo que obtendría como resultado de esto es el desangramiento de la persona. Y luego, la otra consecuencia inaceptable que nos produciría invertir los polos en cuanto a la intensidad de la información que debe darse para el consentimiento informado es el caso de lo que le llaman del consentimiento subrogado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando conoció del caso de Poblete Vilches versus Chile, conoció en ese escenario de un consentimiento que se dio por subrogación. Quienes autorizaron el procedimiento médico fueron los nietos de la persona que terminó por fallecer, porque esta persona se encontraba en un estado vegetativo momentáneo, en una especie de coma momentáneo. Si nosotros dijésemos que la información debe ser prestada más intensamente cuando se trata de estos escenarios, si esta persona se encuentra inconsciente y yo digo que hay que darle más información todavía a los familiares para dar una reacción inmediata para la curación de la persona, entonces el resultado es que el tratamiento médico no va a ser eficaz para el restablecimiento. Entonces, por eso la doctrina y por eso la jurisprudencia, ya en la presentación yo les ponía algunos precedentes, voy a ver si los encuentro por acá, pero en la presentación les ponía algunos precedentes relacionados con el consentimiento informado y en todos estos precedentes que usted ve acá abajo, de la Corte Constitucional de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sintonía con la doctrina que le acabo de citar y por las razones que le doy, es que se maneja que así es el grado de intensidad de la información que tiene que darse. Y luego, el tema de la modificación de la medida, pues efectivamente la sala ha dicho en relación con las medidas cautelares más o menos lo siguiente. Ha dicho en primer lugar que las medidas cautelares pueden imponer obligaciones de hacer y de no hacer. En el caso de las obligaciones de hacer, por ejemplo, cuando se trata del derecho a la salud, el de brindar un tratamiento médico. Y en el caso de obligaciones de no hacer, por ejemplo, una medida cautelar de la inconstitucionalidad 33/2015, como medida cautelar se ordenó que la Asamblea Legislativa no podía ratificar el decreto de reforma constitucional que se estaba impugnando. También ha dicho que estas medidas cautelares pueden adoptarse a petición de parte o pueden adoptarse de oficio. Y este segundo aspecto es el que me interesa destacar. El análisis oficioso de las medidas cautelares no solo puede, sino que también ya ha sido hecho en el transcurso del proceso. Dos casos paradigmáticos son la inconstitucionalidad 37/2015, referida al CITRAM, y la inconstitucionalidad 146/2014, referida a la ley de extinción de dominio. En estos dos casos que yo le planteo, la Sala de lo Constitucional emitió la medida cautelar en el transcurso del proceso, porque esto se rige por el principio del rebus sic stantibus, que implica que las medidas cautelares se pueden modificar en cuanto cambien las circunstancias por las cuales fueron adoptadas o denegadas inicialmente. Entonces no habría ningún problema con que la denegatoria inicial suponga que con posterioridad la sala no pueda emitir una medida cautelar en el mismo sentido que se le pidió inicialmente. Pasamos ahora, acá tengo una pregunta por escrito que antes de darle la palabra a Arturo Argumedo la voy a dar a conocer. Dice Beatriz, que está acá conectada, que si podría una persona decidir no someterse a ningún tratamiento por el temor de volver a adquirir el COVID-19, y esta persona estaría facultada para decir no me someto al tratamiento médico. Fíjense que no, y la razón es que la Constitución misma da la respuesta. Cuando nosotros vemos en la Constitución el marco del derecho a la salud,
vemos que en el artículo 66 dice que el Estado debe brindar tratamientos médicos que sean eficaces para prevenir la diseminación de enfermedades transmisibles. Y añade en la parte final de ese artículo que en ese caso la persona está obligada a someterse al tratamiento. O sea que yo no podría alegar algo así como, mire, yo no me quiero someter al tratamiento porque me da miedo, etcétera, etcétera, y el Estado detecta que es una enfermedad transmisible y que el tratamiento, por esa razón, se constituye en algo obligatorio para impedir la diseminación de esa enfermedad. Ahora, me le dan la palabra, por favor, a Arturo Artumero, que sería la persona que sigue acá. Hola, hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, le oigo perfectamente. Buenas noches, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Vaya, Gracias a Dios, todo bien. Va encaminada a, bueno, usted mencionaba respecto a la resolución, si se podían incluir una inconstitucionalidad dentro de un habeas corpus o incluso dentro de un amparo, no siendo regulado tal cual en la ley, ¿verdad? En este caso surge a mí la duda si sería necesario realmente incluir una inconstitucionalidad dentro de un cuerpo, dentro de una figura como lo que es el amparo y el habeas corpus, debido a que, digamos, en la resolución, en la última que yo leí, no sé si es la última emitida, de habeas corpus por la sala, en la que menciona que se hizo relativamente erga omnes, o sea, se le aplicó a todas las personas que estuviesen vinculadas de la misma manera, siendo esta la diferencia entre un habeas corpus y un amparo con una inconstitucionalidad, puesto que estas son directamente sobre un derecho de una persona en particular, y la inconstitucionalidad por lo mismo, ¿verdad? Es erga omnes, se le aplica a toda la ciudadanía. En este caso, sería tan necesario una inconstitucionalidad incluida dentro de un habeas corpus, puesto que la sala ya habilitó un habeas corpus para el cumplimiento a toda la ciudadanía y no solo a la persona en específica. Eso con respecto a ese punto. Y con respecto a lo de las medidas cautelares que mencionaba el maestro Efraín, yo creo que quizás por motivos de cómo está conformada la sala, por lo que he visto en las últimas resoluciones emitidas, ellos se amparan mucho en lo que es el interés público relevante. Usted lo mencionó y esa es la forma en la que la sala está tratando de evitar un mayor daño a la ciudadanía al dar una medida cautelar quitando esta, puesto que al hacerlo, creo yo, que al hacer una medida cautelar evitando esta la ejecución de esa ley podría provocar un caos en cierta medida en el que la ciudadanía dijera, bueno, como ya se bloqueó eso, ya la gente no puede ser detenida, salgamos, vea. Que es lo que al final se intenta. No, yo sé que no es la forma correcta, obviamente, pero que es lo que en sí el Estado no quiere. Tanto el Estado como la Corte, como la Asamblea Legislativa, evitar que la ciudadanía se termine infectando más. Entonces creo que ese es el punto que ellos han tocado para argumentar o con el que se han armado para no aplicar lo que es la medida cautelar. Asimismo recuerdo yo, no me recuerdo el número de inconstitucionalidad, creo que es relativa a un impuesto que iba amarrado a la telefonía. No sé si me equivoco, si es con ese, que la sala declaró la inconstitucionalidad, pero sus efectos los aplicó hasta el año siguiente. Por lo mismo, porque el Estado ya había tomado esos intereses o ese impuesto, perdón, ya lo había tomado como parte de su presupuesto, entonces desestabilizaría la economía de ese año al quitar, al aplicar la sentencia de manera inmediata. Entonces, ese era mi aporte y la consulta que tenía. Muy bien, las inconstitucionalidades que usted menciona son dos. Una, la que propiamente se refiere al tema que usted plantea, es la 96-2014, pero después la sala emitió otra, que es la 126-2014, que también se refiere a una temática vinculada con la primera, con la 96. Entonces, mire, como lo segundo veo que era más una opinión, me quedo con lo primero, que era una pregunta. ¿Es necesario la inconstitucionalidad en habeas corpus y amparo, a pesar de que estos procesos constitucionales se han extendido más allá del caso concreto? Mire, en primer lugar, que esto no tiene nada nuevo. Es decir, la sala ha venido
elaborando la idea de la dimensión objetiva de los procesos constitucionales de control concreto, como lo dice Giovanni Rosales allá en su opinión en el chat, desde hace mucho tiempo. Si yo le mandaría, por ejemplo, un caso, el amparo 80-2010. Vea la fecha de este amparo y va a ver que es un amparo de dimensión objetiva. Vea el habeas corpus 119-2014 y va a ver que es un amparo con dimensión objetiva, con un habeas corpus, perdón, con dimensión objetiva, habeas corpus 119-2014. Y vea el amparo 411-2017, que también es un amparo con dimensión objetiva. Lo que ocurre es que acá estamos haciendo una confusión entre el control concreto y el control abstracto de constitucionalidad. En el caso de los amparos y de los habeas corpus, que son controles concretos, cuando la dimensión objetiva de estos procesos se hace efectiva, se refieren siempre a violaciones concretas a derechos fundamentales que no deben ser replicadas en ningún otro caso que sea igual o suficientemente semejante que el que ya se enjuició. En cambio, cuando yo planteo la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad como resultado de un proceso de amparo de habeas corpus contra ley heteroaplicativa, a lo que me estoy refiriendo es que en ese escenario la inconstitucionalidad implicaría un control abstracto. Y digo que implicaría un control abstracto porque lo que haría es expulsar del orden jurídico el objeto de control, algo que no hacen estos procesos de control concreto. Implicaría que el amparo o el habeas corpus, para ponerle nombre y apellido, en el caso de que fueran resultado del decreto ejecutivo número 19, supondrían la declaratoria de inconstitucionalidad de ese decreto ejecutivo número 19. No implicarían obligaciones objetivas para las autoridades públicas en relación con violaciones a derechos fundamentales, sino que suponen la expulsión del orden jurídico de la normativa que da lugar a esos actos violatorios de derechos fundamentales. Pero en ese caso no tendría que tratarse de una desviación aplicativa, sino que tendría que tratarse de que la normativa como tal es la que auténticamente adolece el vicio de inconstitucionalidad. Veamos. Tengo otra pregunta acá. Roberto Quito. Personas en centros de contención con pruebas de COVID-19 realizadas y no se entregan resultados. ¿Cómo materializar el derecho de acceso a la información pública si el Ejecutivo ha suspendido hasta los plazos relativos a ellos? Eso es parcialmente cierto. O sea, parcialmente cierto porque los plazos, por ejemplo, de los procesos constitucionales no están suspendidos. Se suspendieron en un primer decreto que se emitió, pero en un decreto sucesivo, aquí viene el problema de la hiperinflación normativa, no tenemos ni siquiera claro cuáles son las reglas del juego porque hay demasiadas normas, pero en un proceso sucesivo dijo que los procesos constitucionales no tienen suspendidos los plazos. Entonces, al no tener suspendidos los plazos de procesos constitucionales, eso significa que cualquier persona podría pedir un amparo por el derecho de acceso a la información pública o un habeas corpus por el derecho de acceso a la información pública y la sala debe darle trámite conforme a los plazos que establece la Ley de Procedimientos Constitucionales. Y si no, veamos acá un caso reciente. Una persona presenta un amparo en contra de un bloqueo en redes por parte del presidente de la República. Ese proceso se tramitará conforme a las reglas procesales del amparo, tal como funcionan en un escenario ordinario. Entonces, la forma en que podrían materializar ese derecho inmediata, diría yo, sería la cuestión relacionada con los procesos constitucionales, porque esos no tienen suspendidos sus plazos. Ahora, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, porque veo que ya no hay más aquí en el chat. Si no hubiese otra pregunta, esto sería todo por esta noche y les agradezco sobremanera por la atención que han prestado. Espero que haya sido de su interés lo que se dijo en este webinario y que les ayude y me ayude también a mí a tener bastante claro el panorama de cuáles son los desafíos que el COVID-19 está imponiéndole a la sala de lo constitucional. Veamos, veo una pregunta.
decide que está siendo manipulada o errónea. Por ejemplo, hay personas que se han contagiado que solo porque son originarios de un municipio lo publican que ahí se dio, aunque esa persona vive actualmente en otro municipio y se haya contagiado en ese lugar. La información pública debe ser veraz y exacta, por eso permitiría... Eso ya no, o sea, gracias por su opinión, pero eso no encaja propiamente en una pregunta, sino que veo que es más bien como un comentario en relación con la exigencia de veracidad en cuanto a la información pública. ¿Verdad? Bueno, entonces les agradezco por la atención prestada y eso sería todo por este webinario. Espero que, como les decía, les haya sido útil a todos ustedes. Pasen muy buenas noches.